¿Qué tiene que ver el tema de la ciudadanía con las universidades? Yo creo que depende fundamentalmente de cómo se conciba la universidad. Si la universidad se concibe como una transmisión automática de conocimientos para que los chicos puedan ejercer una determinada profesión, realmente no se entiende mucho lo que tiene que ver la ciudadanía. Pero si la universidad se concibe como lo que es, un lugar donde efectivamente se forman profesionales, pero se forman profesionales que proceden de una realidad, que viven en una realidad y que van a contribuir a mantener o cambiar esa realidad. Y para eso se necesita tener conciencia ciudadana. Esto significa que el trabajo universitario no debe ser un trabajo centrado solamente en las aulas y de espaldas a lo que sucede en el país. Todo lo que un profesional aprende, algún día lo va a poner en práctica en algún lugar. Y va a llegar el momento en que va a preguntarse al servicio de quién pone los conocimientos que tiene. Y eso es muy importante para ellos como seres humanos, para la sociedad en la que viven y para el país que finalmente invirtió en su capacitación. Porque el conocimiento que se tiene se puede poner al servicio de la sociedad, de la comunidad, del país, o puede ponerse solamente al servicio de lo individual, y peor aún, se puede poner al servicio de aspectos negativos para la sociedad. De eso, si estuviera en una clase diera 1000 ejemplos, pero como no estamos en la clase, pues me los ahorro. Sí. Yo creo que es muy importante pensar que, visto desde alguien que no sabe nada de ingeniería, es importante pensar que toda obra de ingeniería es para la gente, fundamentalmente para la gente, y que hay obras de ingeniería que van a cambiar la vida de las personas. A veces va a cambiarlas para bien a futuras generaciones, etcétera, pero a veces eso significa sacrificar a gente que vive en un lugar. Yo voy a poner un ejemplo. Recuerdo una vez, me tocó conocer muy de cerca cuando se trabajaba para el proyecto de riego, para el proyecto Babahoyo. Cada vez que iban y querían armar el campamento y todo eso, trabajaban de día y la gente de noche desarmaba el campamento. Incluso llegó un momento en que quemaron eso. ¿Y qué sucedía? Que los que habían planificado el proyecto Babahoyo lo habían planificado pensando totalmente en todas las cuestiones técnicas que iban a hacer. Nunca pensaron que ahí había gente que se iba a ser afectada. Nunca les contaron siquiera lo que iban a hacer, ¿ya? Entonces, cuando sucedió eso, tuvieron que buscar apoyo de sociólogos, ¿ya?, de trabajadores sociales, gente que fuera al campo y trabajara con las personas para, primero, que tuvieran una comprensión de lo que se iba a hacer, de cuál era su beneficio, de si tenían alguna cosa que los perjudicaba, tratar de buscar una solución, porque de esa manera ellos se convirtieron después en aliados, les cuidaban las máquinas, los equipos, porque entendieron, ¿no? La importancia de esa mirada. Es decir, es importantísimo esa mirada. ¿Para quién es esto? ¿A quién afecta? ¿A quién sirve o no sirve? Tenemos un poquito el tema de la pertinencia que ahora tanto se... Y el tema de la pertinencia, otro ejemplo que conozco y que claro no se aplica al Ecuador, pero en ese mismo proyecto, por razones de que era un proyecto financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo, y una de las condiciones era que las compañías que participaban en esto eran canadienses, que eran los que financiaban en mayor porcentaje la obra. Y llegó un momento
en que igualmente fue un problema, una protesta de la gente. ¿Por qué? Porque los canadienses habían entendido, ellos suponían y decían que había que desmontar la selva. Y lo que ellos llamaban la selva eran las huertas de cacao. Entonces era un desconocimiento total de la geografía, de la antropología, de la gente, y eso no puede pasar en ningún ejercicio profesional. Entonces, en ese sentido, me parece interesante, porque finalmente la ciudadanía, ¿qué es? Sentirse parte de un país y sentir que se aporta a un país, o que simplemente me es indiferente y no quiero aportar y no quiero hacer nada por mi país, pero en la educación no queremos formar personas así. Entonces allí hay una necesidad. Yo creo que tampoco se puede hablar de formar ciudadanía de espaldas a la realidad, ¿no? Por eso es importante, no solamente porque la tentación allí es, ok, bueno, pongamos una materia. No, no se trata de pongamos una materia. Se trata de que se conciban todas las materias con una perspectiva desde el ser humano y para el ser humano.